Es una película que todos deberíamos verla porque a veces nos pasa que necesitamos ver desde afuera nuestros dolores o nuestros problemas, por llamarlo de alguna forma, para darnos cuenta, sobre todo cuando se trata de violencia, que nosotros también la estamos viviendo. Carmen, bienvenida a 35 milímetros, un espacio de conversación y análisis sobre cine y series. ¿Cómo estás? Tengo miedo, ¿Tienes miedo? ¿Por qué? ¿Te tengo trae a miedo. sentir miedo? No. Bueno, me parece también maravilloso que me trajeras a sentir miedo, me dan miedo las cámaras y la exposición en general, pero el mío hace parte de la vida y aquí estoy enfrentándolo. Muchas Y gracias. además eres la invitada correcta para este episodio porque hoy vamos a hablar de una de las películas que está en auge en este momento, Romper el Círculo, en inglés It Ends With Us. Y yo quería como una visión psicológica para hablar de esta película que trata sobre todo la violencia intrafamiliar y el abuso emocional. Entonces quería yo una mirada un poco para comparar pues la película, pero también estos temas, hablar de estos temas, mirar si sí se trataron bien, pero antes de que yo empiece a hablar de todo esto, cuéntanos un poquito sobre ti, preséntate para la gente que no te conoce, quién Ujú. eres. Bueno, mi nombre Carmen Pavón, estudié psicología, amo la psicología, creo que desde que era niña tengo súper claro que quería esto y posteriormente hice una maestría en psicoterapia y llevo más de 5 o 6 años estudiando el trauma complejo, sobre todo el abuso sexual infantil y la violencia en general, sobre todo en la infancia. También tienes un poquito de conocimiento en redes, ¿no? Claro que tienes Claro. conocimiento. ¿Cómo fue eso de decidir que tu carrera fuera parte también, pues, de tu vida en redes e impulsarlo a través de redes? ¿Cómo fue esa decisión? Creo que creo mucho en el hablar, en el expandir el conocimiento y qué más que las redes sociales para hacerlo. De acuerdo, sí, es el mundo ahora. Es el mundo. Antes de que empecemos a hablar de romper el círculo, de It Ends With Us, quiero decirles, por un lado, que por supuesto van a haber spoilers de la película, así que estamos advertidos. Si no se la han visto, yo la recomiendo, vayan a vérsela. También queremos decirles que aquí realmente no vamos a hablar de una persona mala o una persona buena, y este es un caso de miles que hay que son completamente diferentes. Aquí estamos intentando un poco hablar de la película y soltar ideas alrededor de este ejemplo que, bueno, llegó hace poquito, si no estoy mal, la película usó como unos 25 millones de dólares de presupuesto y ya pasó los 180 millones de dólares. Le ha ido muy bien a esta película, entonces es importante también hablar de esto. Bueno, la última vez que nos vimos, de hecho, hablamos de libros y lo conecto porque esta película está basada en un libro de Colin Hoover, aquí lo tengo, yo no me lo he leído, pero está inspirada en este libro que se escribió en el 2016. En el 2019 el libro ya había vendido más de 1 millón de copias y actualmente está traducido a más de 20 idiomas diferentes. Es muy interesante porque este libro lo escribió la autora basándose en la relación que tuvieron los papás. Entonces ella dice que ha sido uno de los libros más difíciles de escribir. Y ahora en el 2004 tenemos la adaptación a la pantalla grande, dirección de Justin Baldoni, que también es uno de los personajes principales, y Blake Lively. Sabemos, hay mucha controversia, no vamos a hablar de eso, pero sí ha habido mucha controversia alrededor de eso. Yo también, bueno, quería contarles que esta película realmente ha tenido muy buenas calificaciones. Actualmente en IMDb tiene 7 de calificación, que es altísimo, muy raro que una película llegue allá. Y en Rotten Tomatoes el 92% por la audiencia, altísimo, altísimo también. Um, Voy a seguir rápidamente. Recojamos, esta película habla de Lily Bloom, es una mujer que se muda a Boston para abrir su tienda de flores y termina en una relación en la que está repitiendo patrones que tuvieron sus papás en su relación pasada. Patrones, ya hablamos de pues violencia pues intrafamiliar y también violencia doméstica y abuso emocional. Mi primera pregunta antes de empezar todo, ¿qué pensaste tú de esta película, Car? ¿Qué le puse la tarea de ir a vérsela? Sí, sí, ayer me la vi. A ver, me parece dura, dura y necesaria de verla. Creo que todas las personas deberíamos verla.
Y tú decías algo y es, esto es una problemática y lamentablemente pasa y hace parte de nuestro día a día. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Y creo que es una película que todos deberíamos verla porque a veces nos pasa que necesitamos ver desde afuera nuestros dolores o nuestros problemas, por llamarlo de alguna forma, para darnos cuenta, sobre todo cuando se trata de violencia, que nosotros también la estamos viviendo, porque no es un tema fácil de identificar. Te contaba yo ahorita que, bueno, afuera de cámara, para mí una de las cosas más importantes del cine es contar buenas historias y contarlas bien. Para mí esto es un poquito irónico porque yo creo que todas las historias son buenas, es la forma en la que la contamos. Pero ¿qué pasa con este tipo de historias? Y es que el cine, sobre todo, tiene una responsabilidad gigante, en este caso, de ser fiel a la adaptación del libro, pero también que está hablando temas que son muy sensibles. Entonces, ¿cómo voy a representar yo un tema sin que lo esté romantizando, que ahorita dirás si crees o no, o no sé, que lo esté tratando como algo amarillista, algo que pasa también en los medios? Entonces hay una responsabilidad aquí muy grande, como en otro tipo de películas que ahorita te decía, por ejemplo, está de Lily Collins, donde la protagonista tiene anorexia, que se llama Hasta los huesos, que está en Netflix. Pues ahí hay otro tipo de responsabilidad, pero también tenemos esta responsabilidad de pilas, que estamos tratando un tema serio y usted lo va a exponer. ¿Cómo le vamos a exponer a la gente este tema para que al final sea un, como digo yo, algo que ayude a hacer este espejo de, oigan, de pronto estamos viviendo esto, o que sea un testimonio válido y fuerte y no sea todo lo contrario? ¿Cómo vamos a romantizar la violencia, el abuso, las enfermedades? ¿Crees que esta película llega a romantizar este tipo de circunstancias? Sí, sí, y específicamente, a ver, aquí voy a hablar de un tema de la vida real, y es que cuando hablamos de una persona que agrede, nos imaginamos a una persona muy mala, ¿no? Y que se ve físicamente aterradora, ¿no? Entonces, no se trata de encasillar a alguien malo o bueno, porque él también tiene traumas y heridas de su infancia y las refleja en sus relaciones de una forma extremadamente violenta, pero también creo que esa parte encantadora, ¿no? Del galán, del guapo, demora mucho tiempo. ¿No? Y eso confunde un poco para las personas que están viviendo violencia, porque es, ok, no es tan malo, ¿sabes? No es tan malo porque es este hombre encantador, consentidor, que puede ser muy bueno ante otras personas, es una figura exitosa, ¿no? Entonces creo que esa parte la alarga mucho y eso no me gustó. A mí, de acuerdo, creo que, la división del tiempo está ahí, pero a mí una de las cosas que más me gustó de la película es, bueno, claro, nosotros ya vimos el tráiler o ya las personas leyeron el libro, entonces ya saben qué es lo que va a pasar. Pero el libro está contado en primera persona y el libro quiere exponerte a ti cómo se siente una mujer que está viviendo eso. Entonces llegamos y vemos, claro, está muy alargado, pero vemos a este tipo exitoso, galán, divino, mira esto, por ese lado. Entonces todo el mundo está como, no puede ser, como enamorados, ¿no? Y después lo que más me gusta, que resalto, no sé cómo sea en el libro, pero en la película, es las partes en las que hay violencia. Al principio las vemos como las ve ella, que es como con un velo, como de no querer entender, como él sí se volteó y me pegó, o él sí me tiró por las escaleras, sino que la película lo que hace es como que nos quita como esa parte, como para que no entendamos, como para que sea, ay sí, pero de pronto él no la tiró, ay sí, pero de pronto él no le pegó. Y pienso yo, digamos, que no estoy tan familiarizada en el tema, que esto sí es algo que pasa, ¿no? Completamente. De hecho, la película está, la muestran ante los ojos de ella, ¿no? Y creo que esa lectura que hace el director me parece extraordinaria, porque de hecho fui a cine con un par de amigas y una me dijo, yo no me di cuenta lo que estaba pasando. O sea, es decir, yo también pensé que era un accidente cuando él la golpea la primera vez, ¿no? Entonces, y de hecho, desde el primer momento, cuando ellos se conocen en la terraza, que él llega y patea una silla, ya desde ese primer momento es una bandera roja. Exacto, desde el primer momento te están diciendo, este man es malo,
pero el tipo golpea la silla y después la coge y la hace y pues qué importa, ¿no? Y así somos un poco todos en la vida, ¿no? Claro, claro, es como, ok, el neurocirujano, rico, encantador, que la mira a los ojos y la atrapa, y esa parte se olvida, ¿no? Y es lo que tú dices, esto pasa en la vida real y pasa en las relaciones, en todo tipo de relaciones, ¿no? Es como, ok, hizo una cosa que para mí es inseguro, pero hizo tres Buenas. buenas, entonces, bueno, pero no es tan malo, no estuvo tan mal cuando es la primera cosa que te haga sentir insegura y es, ahí no es. Claro. Aquí lo unimos con un tema muy grande que es el primero que quiero tratar y es esto de la violencia doméstica, de la violencia en las familias. Yo realmente siento que pues esto es un tema completamente universal, que claro que cambia dependiendo la cultura en la que estamos. Y pues bueno, obviamente aquí estamos hablando como de esta vida estadounidense, pero pues por ejemplo es algo que vivimos todos los días aquí en Colombia, me parece importante. Yo buscaba porque yo decía, bueno, miremos y es como, según el Ministerio de Defensa Nacional, en los primeros meses de este año, la violencia intrafamiliar llegó a 63.528 casos, ¿no? Y estas cifras, según la Procuraduría General de la Nación, y algo que sí es cierto, es que obviamente afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y según un artículo del País que leí muy bueno, que lo dejaré en la descripción, y según una abogada feminista que se llama María Cristina Hurtado, la violencia intrafamiliar está ligada, digamos, la violencia, cuando digo golpes y eso, obviamente es como la primera parte de la violencia sexual, como que puede que estén relacionadas. Y según último, el Observatorio de Feminicidios en Colombia, lo corrido de este año, este artículo salió en junio, llevábamos 345 feminicidios. Digamos, ¿por qué me parece importante este tema? Y es que sí es de manera muy global y muy de tendencia una ventana para decirnos, oiga, de pronto usted está acá, de pronto usted está viviendo esto, o de pronto alguien que usted conoce está viviendo eso y usted no sabía. Y mire en la película, porque hay un personaje súper importante que es la mejor amiga de ella en la película. Hablemos un poquito de este tipo de violencia que se ve en la película y que pues viven las mujeres, muchas que no denuncian. Estas cifras pueden ser seguramente mucho más altas. Este tipo de violencia sí está bien llevada aquí en la película, sí es un poco esto como de la negación, pero sí estoy ahí, pero al mismo tiempo yo sentía que igual ella sí era consciente, hacia el final ella decía, pucha, ¿en qué estoy metida? Como yo creo que desde el principio a ella les suena como una alarma en la cabeza, pero dice, no, de pronto no. Cómo es esto? Digamos, si se expresa bien en la película, porque esta negación un sistema de protección. Hablemos un poquito de esto. Bueno, hay varias Sí. preguntas, y me encanta, y tenemos el tiempo para responderlas. Y yo creo que esa negación es súper importante hablar de eso porque cuando decimos de una forma muy coloquial, si tú sabes que te está haciendo sentir insegura porque no lo dejas o porque no la dejas, ¿no? Pero el tema de la negación es importante porque si tú creces en una dinámica de violencia, ¿no? Es lo que conoces. ¿Qué fue lo que pasó en el libro? ¿Qué fue Claro. lo que pasó en el libro? Es lo que conoces. Entonces sales al mundo a relacionarte, todos salimos al mundo a relacionarnos con lo que conocemos, aún sabiendo racionalmente que algo puede que no esté bien, pero emocionalmente nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo y nuestra historia es lo que conoce, ¿no? Entonces caer en un círculo de violencia cuando vivimos violencia en la infancia es mucho, se puede dar más, ¿no? Y ahora, Pregunta ahí rápidamente. Mucha gente dice que eso o sea, terminamos atrayendo eso. ¿Esto es cierto? Porque es lo que ujú, conocemos. ujú. A mí me gusta tener mucho cuidado con esa palabra. Sí, quiero. Sí, me gusta tener mucho cuidado. Yo no creo que lo busquemos, ¿sabes? No creo que tengamos una energía que lo atraiga. Yo lo que creo es que lo conocemos. Y como lo que conocemos es cómodo. Sí, familiar Es también, ¿no? familiar, es Claro. familiar, es para nosotros algo que como ya lo conocemos, ya sabemos que lo podemos, creemos que lo podemos gestionar y que podríamos tener los recursos para hacerlo, Claro, pero no. ¿No? claro. Porque Sí, la violencia está tan internalizada, y era lo que decías al inicio, que yo creo que si lo analizamos, todas las personas a nuestro alrededor lo hemos vivido nosotros o conocemos personas que lo viven,
¿no? Y lamentablemente hace parte del día a día y hace parte de nuestra cultura, de nuestras creencias, de no es tan malo, sí, pero no, de dudar de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia seguridad. Claro, te interrumpí ahí, seguía. No, 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 dale, No, adelante. no, no, te iba a preguntar si lo bajamos. No, hablemos de la protagonista. Entonces, cuando uno se ve envuelto en estas dinámicas, si es un poco así como de voy a ignorar que esto está pasando, pero soy consciente, pero me quiero quedar aquí, esta idea de yo creo que él puede cambiar por esta relación. Ujú. Es muy confuso, ¿no? Y esa confusión, a ver, y también está la mamá, Sí, ¿no? ¿no? Que la mamá para ella es un modelo súper importante y la mamá se quedó, ¿no? Y la mamá se quedó y entre comillas funcionó. Ujú. Ante los ojos del mundo es una dinámica funcional, ¿no? Y que la mamá simplemente lo aceptó y fue lo que ella conocía. Entonces, ¿por qué ella no lo iba a hacer? Claro. Pero es extraño, ¿no? Porque Ujú, igual ella estaba muy en contra de esta relación que ella había tenido con el papá. La ujú, película ujú, empieza como con, estoy intentando buscar 5 cosas que me gustan de mi papá, pero lo único que me acuerdo es cómo golpeaba a mi mamá. ujú. Y es algo que ella la traumatiza, Claro. pero aún así se queda en esta relación después del primer golpe, después del montón de abuso emocional. Ujú. ¿Por, por qué? Porque hay manipulación, ¿no? Internamente hay una confusión vincular, ¿no? Entre lo que vivió en la infancia, entre lo que está viviendo, pero también entre la manipulación de este hombre encantador, que hay muchos rasgos narcisistas también, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que él es malo, ¿no? No quiero entrar como a esta categoría de mala, de buena o malo, porque él también tiene una historia, ¿no? Solamente que no se justifica la violencia, nunca se justifica. Car, si lo aterrizamos un segundo al contexto colombiano, ¿tú crees que nuestra cultura, ay, no sé cómo decirlo porque no suene terrible, pero nuestra Adelante. cultura hace, pues que yo siento que nuestra cultura es muy violenta, o sea, yo Muy siento que violenta. nuestras familias, las mujeres sobre todo, siempre son, es que es el hombre, entonces me puede pegar, es que es el Ujú. hombre, entonces me puede poner los cachos 1000 veces porque él puede, es que es el hombre, siento que nuestra cultura alimenta esa violencia porque es una cultura Ujú. muy machista. Y de las mujeres también. Claro, nosotras lo Nosotras alimentamos también lo totalmente. alimentamos, sí, y hay un termómetro de violencia, ¿sabes? De hecho, está como en las calles, que me encanta que esta información esté a la mano. Y el último es el feminicidio, ¿no? Sí. Pero uno de los primeros es la ley del hielo, ¿no? Es ser pasivo-agresivo, ¿no? Es te ignoro, ¿no? Y todo eso lo vivimos y no nos damos cuenta que eso es violencia. ¿No? Pero todo esto son pequeños pasos para llegar al feminicidio. Claro, y ahí entramos a este otro tema tan grande que quiero hablar y es que a mí lo que más me gusta y me asusta al mismo tiempo de esta película es darme cuenta de que hay un tipo de violencia que ha sido completamente invisibilizado y es esta violencia emocional, este abuso Mm, emocional, ¿no? Porque relacionamos violencia con lo físico, es que me ujú, golpeó, es que me dio, pero no, es que me gritó, no, pues X, o sea, igual no me pegó, como no, pero no. ujú. Em, ¿Qué es esta violencia emocional que entra? Ahorita Mm, estabas un poco diciendo que vamos a pensar que la ley de hielo es violencia, ¿no? Como que es que mm, está tan naturalizado. mm. ¿Qué es esto del abuso emocional? Sí, hay una parte de la película y que ella le cuenta el que quiere montar su propia floristería, ¿no? Y Ujú. que era lo que le apasionaba y hablaba de esto, su expresión desde la pasión y desde el amor profundo por las flores y él se ríe. ¿No? Y luego en otra parte de la película ella está haciendo galletas, era adolescente, y le dice al papá, estoy haciendo galletas, y el papá la mira y se ríe, ¿no? Esos dos pequeños momentos, eso es violencia, cuando tú le dices a alguien, esto es importante para mí y se ríe. ¿No? Solamente que lo dejamos pasar, porque hace parte de la dinámica en la que crecimos y del contexto en el que crecimos. Pero eso es violencia psicológica, cuando quieres que te vean, ¿no? Y recibes una burla. ¿Cómo identificar esto? Porque es que yo siento que en la película, por ejemplo, yo no había identificado eso, pero en la película hay cosas tan explícitas a mí, Dios mío, me angustia. O sea, por ejemplo, cuando él
sale del restaurante que se dio cuenta que Atlas era Atlas y llorando le dice a la vieja, es que tú me tienes en cuerpo y alma, es que yo hago todo para protegerte, cuando tú te pegas el dedo pequeño, yo siento que es mi culpa que la pared esté ahí, ¿no? Pero hay otros momentos gravísimo en el que él la empuja y ya le está cogiendo como los cosos en la cabeza, ella se levanta y él le dice, no, es que te caíste, no sé qué, y le dice, y entonces él empieza, ¿cómo te llamas? Y la vieja, Lily, ¿dónde estamos? No sé qué, ¿quién soy? Mi esposo. Y le dice, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Ajá. Y la vieja, ayudándome, y el tipo, ajá, repite conmigo que no pasó nada grave. Y ella, no pasó nada grave. Y yo decía, Dios mío, claro, cuando nos sentamos y nos están diciendo, le voy a mostrar violencia, ahí sí nos damos que es violencia, damos cuenta que es violencia, pero en nuestra vida, ¿cómo Sí. hacemos para darnos cuenta que estamos siendo víctimas del abuso emocional? Mira, cuando analizas cómo es la expresión de ella cuando aún no lo conoce a él o se están conociendo, era una persona que mostró ser muy segura de sí misma, ¿no? Que sonreía, que su Sabía que estaba expresión divina, sí, sabía que sí, sí, estaba sí, 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 divina, sí. ¿no? Y en la medida en la que ese vínculo fue avanzando, ella se fue apagando. ¿No? Y cada acercamiento con él era un acercamiento lleno de angustia y miedo. Eso no es normal. ¿Sabes? No es normal estar con tu pareja o con tu ser cercano y sentir miedo y sentir que le tienes que explicar cada paso, ¿no? Esa angustia, ¿no? Eso no es normal, no está bien. Entonces creo que la forma de identificarlo es muy corporal, Cami, ¿no? Esa sensación de vacío en el estómago, de tengo que explicar, de siento angustia, siento miedo, o yo estoy segura que sucedió esto y esta persona me está haciendo creer que no. Son alarmas y debemos escucharlas. Me pongo yo a pensar en esta cantidad de series y películas o casos también donde uno escucha que, no sé, la mamá, no sé, un amigo nos dice, oye, mira, mi mamá está en una relación violenta con mi papá le pega, mi papá la manipula. Pero el hecho de que esa persona piense en dejar a esta otra persona es casi, se le cae el mundo, es como es que yo no soy capaz porque se crea como este apego tan fuerte hacia algo que te está haciendo tanto daño, que igual siento que pasa en otras cosas, ¿no? Solo que otras cosas son más visibles, ¿no? Como incluso los vicios, no sé, termina Ujú, siendo un vicio, es que no entiendo, claro, porque ujú. yo no lo vivo, entonces para mí es como, pero no entiendo, pero yo digo, seguramente si yo caigo en ese círculo, voy a ser parte de ese círculo. Claro. ¿Por qué se crea ese apego y ese no tengo pisos y dejo a esta persona a Ujú. pesar de que esta persona me está violentando? Tiene mucho que ver las bases, ¿no? Del apego que vivimos en la infancia, pero también hay algo, hay un instinto y es el miedo, ¿sabes? Hay una emoción y es el miedo y el miedo tiene tres funciones, ¿no? O lucho y me voy o me pega y lo golpeo y aquí creamos esta dinámica bastante confusa también, o me congelo y siento que no soy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo miedo y también muchísima manipulación, Como que se ¿no? Se alimenta alimenta, una cosa de la otra. se alimenta una cosa de la otra, la manipulación, la confusión vincular, el miedo, la sensación del cuerpo de inmovilización de yo no puedo irme de este lugar, ¿no? Y sobre todo si eres mujer y pasa mucho en nuestro contexto, ¿no? Porque el hombre, ya estamos rompiendo todos estos techos, pero no. Y el hombre siempre es el proveedor, o casi siempre es el proveedor, Ah, ¿no? claro. O hay violencia también financiera, ¿no? Entonces, si yo me voy, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pasaba con nuestras abuelas? ¿No? Por eso digo, cada Claro. vez más se va rompiendo ese techo, pero todavía nos queda muchísimo trabajo. ¿Y qué hago con un hijo? ¿No? Que cuando sucede esto en la película, yo decía, wow. ¿No? Porque ella lo hace, ¿no? Al final, ese final me parece una cosa supremamente sanadora. Sí, me quito esa escena donde ella le dice a él, si tu hija llega un día y te dice que le están pegando, Mm. si, y le empieza a decir todo lo que, ¿tú qué le dirías? Y el tipo la mira. Pero entonces ahí pasa una cosa, y yo quiero entrar hablando del círculo, para que hablemos y terminemos hablando de estos círculos que se crean, que yo te decía, el único círculo no es solamente el que está viviendo Lily, que vemos que sus papás están ahí, ella está ahí porque pues esta familiaridad, pero cuando yo me entero de que el personaje de Justin Baldoni, Riley, bueno,
asesinó al hermano cuando tenía 6 años con una pistola jugando, yo no justifico su violencia, pero entiendo que él también hace parte de un círculo donde cómo vivo yo con haber asesinado a mi hermano a los 6 años. O sea, ¿cómo vivo yo con esta mentalidad de soy asesino, no? Como porque es que esa es la mentalidad, ¿no? Maté a una de las personas importantes en mi vida. Y yo aplaudo eso en este libro, aplaudo en eso en la película, porque al final nos deja claro eso que dijimos al principio. No hay un bueno y no hay un malo, lastimosamente, ¿no? Como no estoy justificando para nada la violencia de Justin. Incluso la misma Lily no la justifica, solo que lo entiende. O sea, esa escena donde está con la mejor amiga divina, que la mejor amiga le dice como la hermana de él te diría que vuelvas con él, pero como tu mejor amiga no. Y después ella le cuenta lo del hermano. Yo creo que ella simplemente dice, pucha, cables, ¿no? Como que entiendo dónde viene esto, pero igual se va. Igual no hay que soportar esta violencia y eso. Estos círculos se ven muy explícitamente en la película, ¿no? Ujú. Sí, sí, y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien y creo que, y pasa en la vida real y es como comprender a la otra persona es importante, pero no justificar quedarnos. No, no justificar la violencia, ¿no? Y quedarnos, ¿no? Y también hay algo importante y es, aunque amemos a alguien, ¿no? No quiere decir que nos tenemos que quedar en un lugar donde hay violencia. Son dos cosas distintas. Lo que yo siento por alguien y lo que esa persona me está haciendo sentir. Y si esta persona no me está haciendo sentir segura, yo me puedo ir. Eso me pareció muy sanador y muy lindo. ¿Cómo las personas que están viendo esto, las personas que vieron la película, cómo se rompe un círculo? Porque a mí me parece muy interesante y era un tema que yo siempre había querido hablar contigo y me fascina hablar con psicólogos. A mí me fascina hablar con psicólogos, así sean amigas mías, porque yo digo, uff, ay, es que si uno echa para atrás, todo viene de la infancia, ¿no? Como son como estos traumas, como nuestras raíces, como si pensamos en un árbol, es nuestra raíz, ¿no? Cómo rompemos círculos que creamos desde que somos pequeños, ¿no? Como, yo no sé, yo pienso en mí, yo siento que yo le tenía un miedo a las relaciones porque no vi que mis papás tuvieran una buena relación, le tenía un miedo a relacionarme diferente, no sé, es como, y yo pienso para atrás y yo digo, claro, es que esto pasó, le tengo miedo al abandono porque mi papá murió, ¿no? Entonces empiezan un montón de círculos ahí a crearse, ¿cómo rompo yo? Por ejemplo, mi miedo al abandono, estoy poniendo un ejemplo, para no volverme dependiente de mis parejas, porque claro, eso le empieza a pasar a uno, ¿no? Son como, cómo rompemos círculos dependiendo las situaciones, por supuesto, yendo a terapia, pero realmente cómo entendemos, cómo podemos sanar, ¿no? Porque en la película nos muestran pues que ella sana, pero pues eso es un proceso, ¿qué hay detrás de eso? Claro, la película, si te das cuenta, no empieza con la relación, o sea, la relación ¿cómo se llama? Jacob. ¿Quién? ¿El Atlas, el chiquito? No, No, Riley. Riley, Sí, ajá. sí, sí, el Ujú, neurocirujano. el neurocirujano, y Lily, sino que la película empieza con el funeral del papá, ¿no? Claro, eso Y fue ahí nos horrible. están tratando de decir cuando la mamá le dice por lo menos di 5 cosas buenas de tu papá y ella dice es que no, no tengo 5 cosas buenas que decir de mi papá. Entonces yo creo que lo primero es esa autoconciencia de lo que vivimos en la infancia, ¿no? Y de cómo eso que vivimos dejó una huella en nosotros, ¿no? Tú decías el miedo al abandono, ¿no? Es una huella de algo que viviste y que te da mucho susto volver a vivir porque no quieres sufrir, ¿no? Entonces yo creo que es como la conciencia de nuestros miedos y de nuestras heridas, ¿no? Ir a terapia, por supuesto, pero yo creo que también es tomando decisiones diferentes, ¿no? E incomodarnos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ante el miedo al abandono, lo que yo hago, porque también le tengo muchísimo miedo al abandono, es, ok, me siento segura con esta persona, pero tengo miedo al abandono, me voy a quedar en la incomodidad, porque esta persona me está demostrando que no me va a abandonar, solo que este miedo es mío, ¿no? Entonces lo voy a procesar, lo voy a llorar, lo voy a tratar de entender y voy a quedarme en esta incomodidad, ¿no? Pero también reconocer en el contexto de la película que esa incomodidad no tienes que vivirla, no tienes que vivir la misma historia de tu mamá o de tu papá, ¿no? Entonces creo que ella corta ese círculo muchas veces, desde que se da cuenta y se sube al carro, que
que está viviendo violencia, cuando se da cuenta que está embarazada, cuando se va a vivir con la mamá y tiene la conversación con la mamá, cuando tiene a la bebé, cuando está en el carro, que eso se me hizo increíble y la mira y tiene una cara como de liberación y de felicidad. Entonces, no es un proceso que surja de un día para otro, es un proceso que se va gestando, pero para que se geste ese proceso debe haber muchísima autoconciencia. Y mucha sanación, no había pensado lo del Sí. papá, pero claro, ella tiene que perdonar, tiene que cerrar ese ciclo con su papá, esa escena cuando lleva a la bebé a la Ujú. tumba del papá y deja la Sí. servilleta y le dice, bueno, papá, chao, Chao. cerró ese ciclo y pudo cerrar el otro, ¿no? Como que creo que Sí. tenemos que entender, dejar ir y esto de las dualidades, ¿no? Como de, ay, de no hay un bueno y no hay un malo. Muchas Ujú. veces siento que Ujú. nuestra reacción también es un Ujú. poco el odio, que lo vemos en Ujú. Lily. Ujú. Eso es normal, Es como este odio hacia normal. el papá. Es normal, es normal sentir muchísima rabia y odio cuando nos han hecho daño, independientemente de quién sea, pero también creo que no podemos quedarnos ahí. Eso es una parte del proceso de sanación, incluso reconocer nuestras propias emociones, pero quedarnos ahí no es útil, porque no avanzamos. Entonces, ok, listo, yo tengo este odio o esta rabia ante mi papá, ante mi mamá, pero entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto para yo no ser mi mamá y no ser mi papá? Mi última pregunta es, ¿hay ciclos que nunca se van a poder romper o todos los Mm. ciclos se pueden romper? No todos se pueden romper. Hay un trauma generacional o un trauma que queda instaurado en el ser, pero eso no quiere decir que no podamos sanarlo de alguna forma y sanarlo es no replicándolo, ¿no? Claro. He visto muchos comentarios de esta película que le han llegado a los actores y me parece tan lindo. Hace poquito Justin Baldoni, el director, subió uno que era como, vi esta película y me di cuenta que llevo 10 años en una relación de abuso emocional. Este ciclo también termina en este momento, ¿no? Y me parece muy lindo que esta película le esté dando esto a la gente y yo también espero que la gente que nos escucha acá o también vea la película, pues fue pucha lo que hablábamos, el abuso emocional no tiene que ser solamente la manipulación después de que te echa, sino me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo mal, se está burlando de lo que quiero, me está Mm. celando por lo Ujú. que sea, o sea, como darnos cuenta de me gustó mucho que dijiste esto como este termómetro, ¿no? Como de, Ujú. pues es que no, ni el primero tenemos que aguantarnos, ¿no? Ni desde No. el principio. De acuerdo, es como, y yo tengo como un no negociable, tengo varios, pero uno de mis no negociables es la ley del hielo. Es como, ok, espera, algo te molestó y llevas un día sin hablarme, ya esto no es cómodo para mí, ¿no? Y está bien que tú no lo quieras hablar, pero yo no estoy dispuesta a aceptarlo. Y ya para cerrar, no sé si compartas esto, yo sí creo que como sociedad en la que sabemos que hay todos estos casos que dije ahorita al principio, por lo menos en Colombia, pero mundialmente un montón, pues tenemos una responsabilidad. Si no hagamos parte de este tipo de ciclos, de leerlo, entenderlo, puede que nuestra mamá lo esté viviendo, puede que nuestra mejor amiga lo esté viviendo, nuestra hermana, no sé, nuestra vecina, ¿no? Creo que es súper importante, incluso para nuestras propias relaciones, entender, listo, hay un termómetro, listo, la ley del hielo, que es algo muy común, no está bien. Bueno, están pasando todas estas cosas. Creo que esta película abre un poco este camino. Bueno, digamos, a mí estos temas, yo agradezco mucho que en la universidad pude ver clases como violencia de género, como este tipo de cosas que hacen que uno abra este espectro y entienda que hay que entender también y hay que leer y hay que saber, porque es que no estamos fuera de esos círculos. Probablemente estemos en un círculo y estemos replicando muchas cosas, ¿no? Y creo que esta película hace muy, muy, muy bien eso, como que nos muestra al final, independientemente de lo que esté pasando por fuera del todo este drama con cómo se está publicitando y lo que sea, la película en sí creo que es un buen resultado. ¿Tú Ujú. compartes eso? Completamente. Creo que educarnos es esencial y compartir eso que vamos aprendiendo con nuestros círculos. Estos temas hay que hablarlos, ¿sabes? Nos enseñaron a no hablar, nos enseñaron que la paz nos mantenía seguros. Eso es mentira. ¿No? Que ese silencio nos mantiene seguros, no es cierto, el silencio a veces no sirve para nada, el silencio sirve para guardar violencia, entonces creo que necesitamos hablar de esto, léanse el libro, véanse la película, busquen información, pero hay que hablar del tema.
De acuerdo. Car, muchísimas gracias por venir, por hablar conmigo, por estar uniformada, o sea, uniformadas. Te esperaré aquí en muchísimos otros episodios para que hablemos, para que me abras así la mente frente a estas cosas. Sí, para las personas que no se han visto la película, Véansela. véansela. También quiero decirles, pues obviamente para las personas que se han sentido identificadas y eso está súper bien buscar ayuda. Abajo yo dejaré con ayuda de CAR ciertos lugares en los que creemos que pueden conseguir ayuda, sobre todo pues CAR tiene, ¿cómo se llama esto? Un colectivo, sí. Tengo un equipo de 5 terapeutas enfocadas en trauma complejo, en violencia. Entonces, los esperamos. Ahí están también las puertas. en mi cuenta de Instagram. También, no, dejaré toda la información abajo para que vayan. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Nosotros nos veremos en un próximo episodio de 35 milímetros.